Bien, un cordial saludo. Esta es una presentación que tiene como objetivo explicar la realización de una matriz de Wester y su posterior análisis. La herramienta matriz de Wester es un elemento fundamental dentro del análisis de marco lógico, pues me permite poder determinar la relación causa-efecto de diferentes variables asociadas a una problemática. Gran parte o el núcleo central de toda investigación que se realice a través de la metodología de marco lógico parte desde el análisis de un problema, pero antes de esto se hace un análisis de la problemática. Esta gráfica explica muy bien ese proceso. Yo arranco de una problemática, identifico múltiples factores, de ellos selecciono uno y ese uno, después de un análisis sesudo, por llamarlo así, algunos lo consideran, se realiza a partir de un análisis Delphi, de un estudio que hacen unos expertos sobre una temática. Pues se mencionan estos factores claves, y con esos factores claves yo elijo una problemática y empiezo a desarrollar la matriz de marco lógico. Como saben, yo de la identificación de ese árbol, de ese problema central, construyo un árbol. El árbol es una representación gráfica de problemas. Se recomienda, posterior a un primer escrito del árbol, construir la matriz de Wester, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces yo identifico una problemática, una institución de cuyo nombre no quiero acordarme en este momento, presenta una problemática fundamental. ¿Cuál? Los estudiantes están sacando malas notas, en los exámenes Saber Pro les está yendo muy mal, los promedios académicos son elevados, sin embargo los resultados o las pruebas nacionales pues no están arrojando los resultados adecuados, y se presentan ciertos choques con algunos docentes. Como cosa rara con esos docentes, el estudiante no está pasando los cortes, no está pasando los parciales. Entonces, después de un análisis de la problemática, yo considero que mi problema central es que el estudiante no estudia para los parciales, o el problema central asociado a el que el estudiante no apruebe las asignaturas está en que el estudiante no quiere estudiar para los parciales. Identifico diferentes causas: el exceso de confianza. Los estudiantes no estudian para los parciales porque se sienten muy confiados, porque no tienen una cultura para el estudio. Entonces se dejan para 15 minutos antes del parcial el repaso o el estudio para poderlo presentar. Hay un desacrédito hacia el profesor, no se cree al docente capaz o con el conocimiento suficiente para manejar la temática. Eso hace que el estudiante se sienta superior al mismo docente. El hecho de que en otras asignaturas no le exijan al estudiante, pues eso hace que los parciales en esas materias sean fáciles de aprobar, que no sean tan exigentes, que el estudiante asista a clase, bueno, todas las demás variables que las llevo a la construcción de este árbol. Entonces vemos aquí mi problema central: el estudiante no estudia para los parciales. Causas: el desacrédito del profesor. Si yo no estudio para los parciales es porque no le creo al profesor, me siento superior a él. Hay un exceso de confianza. Pues si yo me siento confiado a la hora de presentar un parcial, es obvio que yo no voy a complicarme la vida perdiendo el tiempo pudiendo hacer otras actividades. Otras materias no exigen en el parcial. Entonces, si yo veo que en otras materias no exigen, pues yo me confío para no estudiar para presentar ese parcial. El estudiante no tiene una cultura del estudio, los docentes no exigen y se acostumbra al alumnado. Esta causa que está en azul la estoy resaltando en este color, a diferencia de las otras, porque como ven, yo considero que puede ser causa de estas otras, ¿sí? Puede estarme generando estas otras y a su vez me genera el problema central. Esta de exceso de confianza también es una variable interesante, porque como podemos ver, recibe el efecto de otras, de 4. Eso quiere decir que podría
yo considerarla como una variable crítica. De esta problemática considero unos efectos. Si el estudiante no estudia para los parciales, ¿qué va a pasar? Pues no aprueba el examen. Si no aprueba el examen, hay una pérdida del corte. Si hay una pérdida del corte, hay una pérdida de la asignatura. Si hay una pérdida del corte, hay una decepción a la hora de presentar el examen. Si hay una decepción a la hora de presentar el examen, esto me genera tristeza y a la vez me genera enojo con el docente. Los estudiantes toman esas actitudes hacia el docente cuando pues el docente puede no tener culpa de los resultados que tenga el estudiante. Si estamos hablando de que el estudiante no estudia para los parciales, el docente no es una causa, porque si fuera así estaría acá. Sin embargo, vemos una relación cruzada, o sea, estas dos son causas de estas dos. Decepcionarse al presentar el examen, perder la asignatura, me genera tristeza y enojo con el docente. ¿Listo? Entonces esta es una primera construcción, una primera aproximación a mi árbol de problema. Entonces, ¿yo qué hago? En listo, todas mis variables les coloco una numeración, en este caso en letras, para facilitar el análisis. Si yo colocara números, se me hace un poco engorroso el análisis. Entonces, ¿qué hago? Tomo, enumero en listo las variables y construyo una matriz. Por el eje horizontal coloco estos mismos esta misma nomenclatura, esta misma numeración, y comienzo a realizar un análisis en este sentido, en esta orientación horizontal. Entonces vamos a tomar la variable A y vamos a analizarla con todas las demás. Entonces arrancamos con A, el estudiante no estudia para los parciales, y la vamos a comparar con B, después con C, después con D, y así sucesivamente. Bien, para el análisis horizontal que yo voy a hacer de variable con variable, yo voy a determinar de qué forma estas variables afectan a su contraparte, de qué forma esta es causa de estas otras, ¿sí? Dependiendo del grado de afectación, del grado de causalidad, de dependencia, yo le voy a dar una numeración o una calificación. En algunos casos se recomienda usar esta, en otros casos yo recomiendo solamente utilizar 0, 1 y 2. ¿Por qué 0, 1 y 2? 0 para cuando la variable no afecta, 1 cuando tiene una afectación media y 2 para cuando tiene una afectación alta. Sin embargo, en este caso voy a hacer esta calificación o esta ponderación. Yo podría utilizar de 0 a 10, sin embargo probablemente me dificulte un poco el análisis. Entonces de 0 a 3 o de 0 a 2. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Vamos a tomar esta variable. El estudiante no estudia para los parciales. Si el estudiante no estudia para los parciales, ¿de qué forma eso me genera un exceso de confianza? ¿Será que si el estudiante estudia para los parciales, no estudia para los parciales, eso genera confianza? No, al contrario, si yo no estudio, pues no tengo confianza. Entonces colocamos un 0. Entonces estamos comparando A con B. Entonces, ¿de qué forma A me está generando a B? Si el estudiante no estudia, ¿eso genera confianza? No. Entonces la afectación es nula. Pasemos a la siguiente. A con C. El estudiante no estudia para los parciales. ¿De qué forma el no estudiar para los parciales genera que el estudiante no tenga cultura de estudio? Si yo no estudio para los parciales, en el largo plazo, muy seguramente el estudiante comienza a generar esos malos hábitos de no estudiar. Entonces yo le doy una ponderación de 2. Podría colocarle 3, depende del análisis que yo esté haciendo. Ahora pasemos con D. A con D. ¿De qué forma A me genera D? Entonces el estudiante no estudia para los parciales. Eso genera el desacrédito del profesor, la superioridad del alumno. Entonces analicemos esta variable. Desacrédito del profesor. ¿Qué es eso del desacrédito del profesor? Desacreditar a alguien es que no darle el respeto suficiente, no creer en su autoridad, no considerarlo como una persona que conoce. Entonces, si el estudiante no estudia para los parciales, ¿será que eso me genera un desacrédito o superioridad del alumno?
Para mí, yo considero que no tiene afectación, o sea que esta no genera D, entonces le voy a dar una calificación de 0. Pasemos a la siguiente, A con E, de que si el estudiante no estudia para los parciales, eso genera que en otras materias no exijan para el parcial. No, claramente una cosa no va con la otra. Si el estudiante no estudia para los parciales, ¿eso hace que el estudiante asista a clase? Creería que es una afectación de grado 1, que no es tan alta, que A no me está generando, en este caso a F. Si el estudiante no estudia para los parciales, quizás piensa que con asistir a clase le basta. Entonces, yo no quiero estudiar, entonces asisto a clase. Pues podría ocurrir, por eso yo le doy una ponderación de 1. El estudiante no estudia para los parciales, hace que crea entender y retener lo expuesto en las clases. Si el estudiante no estudia para los parciales, genera que en el estudiante crea entender y retener lo expuesto en clases. Le voy a colocar 1. Si el estudiante no estudia para los parciales, eso jamás va a hacer que el estudiante crea entender y retener lo expuesto en clases, pero puede que sí. Bien, como pueden ver, el análisis que se hace es horizontal. Tomo la variable, en este caso la que está escrita, y voy a compararla con las demás. De la misma forma tomo con las otras variables. Entonces tomemos esta, la K. Entonces la K la vamos a comparar con A. ¿De qué forma K está generando A? Entonces, los docentes no exigen y se acostumbra el alumno. Eso hace que el estudiante no estudie para los parciales. Pues si los docentes se acostumbran a no exigir, pues el estudiante no estudia para los parciales. Entonces aquí vemos que que esta variable sí me está generando A, o sea que es una causa de A. K con B. Los docentes no exigen y se acostumbra al alumno. ¿Eso genera exceso de confianza? Claramente eso genera un exceso de confianza en los estudiantes y por eso no estudian. Los docentes no exigen y se acostumbra el alumno, genera en el estudiante un desarrollo, unos malos hábitos de estudio. Claramente eso va desmejorando los hábitos de estudio de los estudiantes. Los docentes no exigen y se acostumbra al alumno, y de esa forma hay un desacrédito del profesor o una superioridad del alumno. 1 o 2, le voy a colocar 1. Entonces, si el estudiante no le exige al alumno, ¿qué puede pasar? Que el estudiante se siente con mucha confianza, que el profesor no es exigente, que el profesor es una locha, que con cualquier trabajo simple puedo pasar la asignatura, que el parcial va a ser fácil, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que sí, que si el docente no exige, el docente empieza a perder autoridad, empieza a perder dominio. Sin embargo, alguien pensará que no es así. Entonces vamos a darle una calificación de 1 o 2. Sigamos. K con E. ¿De qué forma K me genera E? Los docentes no exigen y se acostumbra al alumno. De esa forma se genera que en otras materias no se exigen los parciales. Si los docentes no exigen, en otras materias no se va a exigir. Le pondría un 1, porque es que el hecho de que un docente no exija no significa que en otras materias no se vaya a exigir. Sin embargo, si es una política generalizada, pues ahí sí ya podríamos colocar un 3. No, que es que a los docentes se les exige, se les solicita que no les exijamos a los estudiantes. Entonces ahí sí veríamos una relación. Pasemos ahora a esta, enojo con el docente. Si yo me enojo con el docente, ¿eso hace que yo no estudie para los parciales? Probablemente. Podríamos colocar 1 o 2 porque la afectación es baja o media. Si yo me enojo con el docente, ¿eso genera exceso de confianza? Creería que no. Le coloco un 2. Si yo me enojo con el docente, ¿eso hace que yo no estudie?
seguramente, le doy un 1. Si yo me enojo con el docente, asisto a clase, entonces la F. Si yo me enojo con el docente, entonces asisto a clase. No, al contrario, si yo me enojo con el docente, pues evito ir a clase, evito verle la cara. Si yo me enojo con el docente, ¿pierdo el corte? No necesariamente. Entonces M con I. Si yo me enojo con el docente, ¿pierdo el corte? No, no existe relación. Si yo me enojo con el docente, eso no hace que yo pierda el corte. Cuando yo hago el análisis de variable por variable, la idea es que yo aísle lo más que pueda información, que analice únicamente esos dos factores, que no tenga en cuenta otros elementos. Si yo veo que hay otros elementos asociados, pues tengo que colocarlos aquí como variables. Alguien puede decir, oiga, si yo me enojo con el docente, claro que eso va a hacer que pierda el corte porque es que el docente me va a coger en bronca. Un momento, aquí yo no estoy analizando la variable el docente me tiene bronca, ¿sí? Estoy analizando mi enojo con el docente versus perder el corte. Si yo me enojo con el docente, ¿eso va a hacer que yo pierda el corte? Pues si yo no estudio, no paso el corte, pero es que no estudiar es una variable que ya está incluida y eso es un análisis aparte. Lo que yo estoy analizando aquí es mi enojo con el docente versus perder el corte. Si yo me enojo con el docente, ¿eso hace exclusivamente que yo pierda el corte? No. Entonces por eso le doy una calificación de 0. Entonces lo mismo va para todas las variables. Yo tengo que aislar lo más que pueda información que no tenga que ver. Analicemos esta. Decepción al presentar el examen. Comparémoslo con I. Decepción al presentar el examen genera pérdida del corte. Si yo me decepciono al presentar el examen, yo estoy mal, decepcionado conmigo mismo, ¿eso va a hacer que pierda el corte? Yo puedo estar decepcionado y pasar el corte. Entonces colocamos 0. De la misma forma, entonces como ven, yo hago un análisis horizontal de cada una de estas variables con las otras. Aquí yo ya tengo la matriz llena. Después de tener la matriz llena, después del análisis, la idea es que yo tome cada una de estas variables de estas columnas y haga la correspondiente suma. Entonces que sume 2 más 2 más 3 más 2 y coloque al finalizar el total. De la misma forma voy a tomar de forma horizontal las filas y voy a repetir el mismo procedimiento. Voy a sumar todo lo que hay aquí en esta fila. 2 más 1, más 1, más 1, más 2, más 3, etc. Entonces aquí vemos los totales, ¿sí? Entonces la suma de todo eso, la suma de todo esto, lo mismo abajo. Aquí están las sumas. Después de haber sumado, ¿qué hago? Busco los valores máximos y los valores mínimos en cada uno de los ejes, ¿sí? En este eje y en este eje. Los totales aquí en esta fila horizontal yo los voy a determinar o los voy a llamar como variables o grado de dependencia, y las verticales las voy a llamar o voy a llamar a esto el eje de grado de influencia. Entonces después de eso, de haber totalizado, ¿qué hago? Busco el número máximo y el número mínimo, en este caso es 21 y 3. Sumo estos dos valores y divido en 2. Entonces 21 más 3, 24, dividido 2 en dependencia. Repito el mismo proceso aquí con las variables de influencia o grado de influencia. Busco el valor máximo, en este caso el valor máximo es 17, y el valor mínimo 4. Sumo los dos, eso me da 21 y divido en 2, 10.5. Tomo estos dos valores, los ordeno de esta forma para poder graficar y grafico. Entonces, ¿qué hago? A la variable A, en este caso, el nivel de influencia 16 y el nivel de dependencia 21. Aquí está, 21,
21. Lo que hice fue transponer estos resultados de forma vertical. ¿Listo? Entonces 21, 15, 17, 21, 15, 17. Esto lo voy a graficar, lo voy a llevar a un plano cartesiano y voy a ubicar el punto A en las coordenadas 21 y 16. Lo mismo con las demás variables. Variable B en las coordenadas 15 y 13, así con las demás, y las ubico. Entonces aquí ya está graficado en Excel. Entonces miremos el punto A. El punto A está en las coordenadas en el eje X o nivel de dependencia, está en la ubicación en 21, y en el eje Y o grado de influencia está en el nivel, está en el punto 16. Entonces las coordenadas son 21 y 16, y miremos aquí, el punto A está en las coordenadas 21 y 16. Listo, repitamos con otro punto, F, 5 y 8, punto F, 5 y 8, está en el eje X o grado de dependencia en el punto 5, y en el eje Y o nivel de influencia me dice que está en 8, y efectivamente aquí lo tenemos en el punto 8. Coordenadas 5 y 8, 5 en el eje X o nivel de dependencia, y 8 en el eje Y o nivel de influencia. ¿Listo? Después de haber hecho esta graficación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Analizar los resultados. ¿Y cómo los analizo? Utilizando esto. Las variables que estén en este cuadrante, perdón, antes de eso, ¿cómo obtuve estas líneas horizontal y vertical? Estas líneas horizontal y vertical las obtengo de este cálculo que realicé, ¿sí? El valor máximo y el mínimo de las variables o nivel de dependencia, el valor máximo y mínimo de mis variables en su nivel de influencia. Entonces, dependencia son estas variables. Como pueden ver, están horizontales. Yo en el plano cartesiano las voy a ubicar en el eje X, ¿sí? En el eje X las variables o nivel de dependencia. ¿Listo? Y en el eje Y voy a graficar mi nivel o grado de influencia. Entonces estos dos puntos son los puntos de corte. Entonces en el eje X, grado de dependencia, voy a ubicar el punto 12 y ahí voy a trazar una recta. Entonces en el punto 12, como ven aquí tenemos el punto 12, yo tracé una línea vertical en el punto 12. Me ubico en el punto 12, trazo una línea. De la misma forma, en el punto 11, si miramos acá, 10.5 lo aproximo a 11, en el número 11 trazo una línea horizontal. Aquí está. Y de esa forma obtengo unos cortes o 4 áreas en mi plano cartesiano. Esas 4 áreas son estas mismas 4 áreas. Entonces las variables que tengan este cuadrante van a ser consideradas variables críticas. ¿Cómo así que variables críticas? Son variables que son tanto causa como efecto, ¿sí? Son variables que reciben una gran afectación y están afectando a otras, reciben afectación y están afectando a otras, o sea que son causa y efecto, generan y son generadas, por eso son críticas. Por este lado encontramos las variables activas. Estas variables son las causas, ¿sí? Activas porque generan. Por este lado tenemos las variables reactivas, o sea que reciben afectación, por tanto son mis efectos. Yo hice una primera construcción de un árbol y yo consideré estas variables como las causas. Entonces miremos aquí en la matriz ya llena, aquí enlisté lo que yo consideraba el problema, las causas y los efectos. El problema, en mi plano cartesiano, en el árbol, el problema es el punto más alejado del origen, está por acá, está dentro de las variables críticas y tiene que estar muy alejado. Si después del análisis de la matriz de Bester
mi problema o la variable que yo consideraba problema, la A, está por acá, eso quiere decir que el análisis está mal hecho, o que mi variable que yo consideraba problema no es un problema. Entonces tengo que mirar cuáles variables o cuál variable es la que está más alejada, y esa sí pasa a ser mi variable problema. En nuestro gráfico vemos que la variable A está bien alejada del origen, por tanto es una variable efectivamente problema. También tenemos la variable B, miremos cuáles son las variables A y B. La variable A yo la consideraba problema, está bien alejada del origen, o sea que sí es mi variable problema. Y vemos que hay otra crítica que es el exceso de confianza, ¿sí? Entonces es una variable determinante en mi problema y me está generando a su vez otros problemas. Entonces requiere un análisis mayor o unas actividades muy puntuales para solucionar este problema. Miremos otro punto interesante aquí en mi plano cartesiano, la variable K. ¿Cuál es la variable K? La variable K es: los docentes no exigen y se acostumbra el alumnado. Entonces, ¿dónde está ubicada? Aquí, que en esta área o en este cuadrante, que decíamos que teníamos, ¿qué tipo de variables? Tenemos las variables activas, o que son causas. Entonces esta variable es muy causante, o es una variable que me está generando muy probablemente toda la problemática acá. ¿Y cuál es la variable K? Que los docentes no le exigen y se está acostumbrando el alumnado. Entonces, atacando esta variable, le empiezo a dar solución a todo lo demás. Volvamos al árbol. Los docentes no exigen. Miren que yo consideraba antes del análisis de la matriz de Bester que esta causa estaba por ahí solita, aislada. Yo consideraba como causas críticas o como unas causas muy determinantes estas dos, ¿sí? Esta con una gran afectación y esta también. Y miremos qué pasó con esto. Otras materias no le exigen en los parciales. Miremos qué pasó con esta variable. Es la variable E. En mi plano cartesiano ubiquemos a E. Está por acá. Es muy influenciada, pero casi no. Está dentro de las variables que son causa, pero miremos que está más cercana en el eje X, perdón, está más cerca del 0. ¿Qué significa eso? Que no se desplaza en el eje de grado de dependencia, pero sí me está influenciando a otras, o sea que es una gran causa, pero no depende de otras. Bien, ¿qué pasa con todas las variables que encuentro aquí en este cuadrante que yo considero como variables indiferentes? Son variables que no son ni causa ni efecto, pero pues son importantes en el análisis. Lo que yo aquí tengo son mis efectos o variables que dependen en gran medida de otras. Y aquí las variables que son las grandes causantes. Entonces las grandes causantes de mi problema son la E, la I y la K. ¿Cuáles son? E, I y K. La E, que en otras materias no exigen en los parciales. La I, pérdida del corte. Y la K, los docentes no exigen o se acostumbra al alumnado. Después de construir esa matriz de Bester, yo tengo que reconstruir mi árbol para poder determinar si las variables que eran causas efectivamente son causas y que las variables efecto efectivamente son efecto. Entonces vamos a hacer esa construcción. Bien, aquí ya tenemos nuestro árbol entre comillas podado. Ya hicimos un análisis a partir de esta matriz de Bester y se reorganizaron las variables. Entonces todo lo que está aquí en la parte superior son causas, todo lo que se encuentra aquí en la parte derecha son efectos. La intersección, las variables que encontramos aquí son variables críticas. ¿Por qué son variables críticas? Porque son tanto causas como efectos, o sea que son activas y reactivas, que son generadas y a su vez generan ciertas variables. Entonces como les indicaba, el punto más alejado del origen, en este caso A, me va a determinar qué es mi problema, y en efecto A, la variable A es mi problema en este
análisis de matriz de marco lógico. Notamos una variable i, pérdida del corte, que está en la parte superior en el cuadrante de las variables que son causas. Entonces alguien se preguntará, pero ¿por qué la está colocando como un efecto? Porque si miramos, es un efecto de que el estudiante no estudie para los parciales, pero es una variable que me está generando a su vez otros efectos y que más adelante me genera otras variables, otras consecuencias. Entonces sí es una causa, sin embargo es a su vez un efecto de mi problema central. Por eso digamos que la matriz de Bester me la muestra aquí, y efectivamente al momento de mirar y analizar nos damos cuenta de que es causa por estas variables, ¿sí? Estas 4 variables, y vemos un entrecruzamiento entre ellas. La variable k, una variable que es también podríamos decir que es crítica porque es una causa determinante, es muy grande. ¿Cuál es? Los docentes no exigen y se acostumbra al alumno a que no le estén exigiendo. Entonces es una causa fundamental, podríamos decir que es la principal que me está generando este problema. Lo que encontramos aquí son variables indiferentes, no significa que sean variables que puedo quitar de mi análisis, no, simplemente son variables entre comillas huérfanas, que pueden ser causas, pueden ser efectos, y pues la matriz de Bester me las muestra aquí. Algunas están más cercanas a ser efectos, como lo son H y M. En este caso vemos a H aquí y a M por este lado, entonces están más cercanas a los efectos. La D está más cercana a ser una causa, y la vemos aquí, de desacrédito del profesor y que el estudiante se sienta superior a él. Vemos una variable C, que también, que es una variable que uno, si la lee, uno creería que esto es una causa. Sin embargo, después de repetir el ejercicio de analizar las variables, el análisis de la matriz de Bester, la variable C, estamos hablando de la C, el estudiante no tiene la cultura de estudio. Cuando uno analiza nuevamente la variable C y su correlación con las demás, vemos que el ejercicio está bien hecho. En ese caso lo reubicamos aquí como un efecto que pues a la larga podría llegar a ser una variable que puede ser tanto causa como efecto, pero según el análisis y después de haberlo analizado nuevamente con más detenimiento, me doy cuenta de que esta variable efectivamente es un efecto. Entonces aquí ya tengo mi árbol ya reestructurado, comparado con mi matriz de Bester, y a partir de aquí ya puedo continuar con mi análisis de la matriz de marco lógico.